Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga abundantemente. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su programa de Mi Alma Tiene Sed. Es para nosotros un gusto poderle seguir acompañando en esta jornada de la noche, después de que usted, pues, con la bendición de Dios ha regresado de sus actividades diarias, si le ha tocado salir a trabajar fuera de su hogar, o si usted está iniciando su jornada laboral y nos está sintonizando, le agradecemos el favor de su sintonía. Que Dios le bendiga y le conceda una jornada muy productiva, y a todos los que están en su casa, pues ya les damos gracias a Dios de que lo ha llevado y traído con bien de todas y cada una de sus actividades. Así que sean todos bienvenidos y los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Hemos estado hablando en estas semanas sobre la temática de que Jesús sana. Bueno, esta temática, amado hermano, sale, o el Señor me impulsa a que la empecemos a desarrollar con ustedes, debido a que es una realidad. El Señor no ha dejado de sanar. El Señor sigue haciendo milagros de sanidad. Pero hemos encontrado, amado hermano, con el paso de los años, con las prácticas, de que el Señor opera de muchas maneras. No necesariamente tiene una forma de operar, digamos, conocida, si usted me permite la expresión, o tal vez el Señor obra de muchas formas. Esa es la palabra correcta, hermano. El Señor tiene formas o procesos en los que a veces opera y no son necesariamente iguales. Puede sanar a una persona de una forma y puede sanar a otra de una manera diferente, aunque las dos personas tengan el mismo mal, tengan la misma edad, tengan incluso hasta el mismo doctor, el mismo tratamiento. O sea que, comparando, por ejemplo, a dos personas que estuvieran bajo el tratamiento de un mismo médico, de la misma edad, de la misma condición física, inclusive si usted quiere de la misma condición económica, puede ser que el Señor sane a uno de una forma y a otro lo sane de otra forma. O sea que el propósito del Señor es diferente en cada caso, en cada circunstancia. Y eso es lo que hemos estado analizando a lo largo de esta temática. Definitivamente, amado hermano, la iglesia evangélica o la iglesia del Señor Jesucristo ha sufrido demasiados ataques en este tiempo, debido a que usted sabe que mundialmente se decretó, o se declaró, mejor dicho, por la Organización Mundial de la Salud, una pandemia, es decir, un mal que ha afectado al mundo entero. No hay, mejor dicho, nación en el mundo que ahora no tenga casos de COVID o coronavirus. Y cada nación, amado hermano, está lidiando con una cantidad de enfermos y con una cantidad de personas que han fallecido. En medio de este proceso, nosotros sí hemos visto la mano de sanidad del Señor. Tenemos casos concretos, conocidos, testimonios de personas que salieron de esta enfermedad, personas que tuvieron que atravesar ese valle, y que el Señor ha sido benévolo y los ha fortalecido y los ha ayudado a salir. Y hay, pues, otra cantidad de personas que lamentablemente partieron a la presencia del Señor, que su vida ya estaba cimentada en la fe de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, y que Él, pues, obviamente fue al cielo a prepararnos un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 14.
Así que son hermanos que, aunque su ausencia terrenal causa cierta tristeza y cierto dolor que como seres humanos no podemos evitar sentir, ellos ya están en la presencia del Señor gozándose, muy contentos, con una nueva naturaleza, libres de toda enfermedad, de todo dolor, de toda tristeza, de todo llanto. Están en una situación mucho mejor que la que nosotros estamos afrontando acá en el mundo. Así que, amado hermano, el Señor indudablemente sana. Pero lo que está a prueba aquí, amado hermano, en medio de esta situación mundial es la fe del creyente. Esa es la prueba realmente que se está afrontando como iglesia. La fe del creyente, la madurez del creyente y la búsqueda del creyente. Porque, amado hermano, nosotros tenemos una total dependencia de Dios. Si usted es creyente en Jesucristo, si usted ha profesado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, si usted asiste a una iglesia, entre comillas, le voy a poner evangélica, porque pues así se conoce en el ámbito social, hermano, la iglesia, usted debe tener una fe cimentada en Dios y su búsqueda debe estar en Dios y toda su forma de vivir, de ser, debe estar ordenada por los mandamientos, preceptos que están en la ley de Dios, en lo que nosotros llamamos la Biblia. Y usted tiene que ser una persona que tiene que haber estudiado la Biblia, tiene que haberla leído o debe de estarla leyendo, porque no es que nosotros con una vez que hayamos leído la Biblia ya somos expertos. No, hermano. Es un libro que hay que leer continuamente. Y para mí, desde mi punto de vista como creyente, creo que es un libro que tenemos que leer toda la vida. Desde que nacemos de nuevo hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia o hasta el día en que el Señor nos permita poderlo seguir leyendo, nosotros debemos de hacerlo. Todos los días debemos de esforzarnos en leerlo, en estudiarlo, en profundizarlo, amado hermano, en atesorarlo, esas palabras, en pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos enseñe, el que nos ilumine, el que nos revele realmente qué es lo que Dios nos está dando a conocer en su palabra. Y dada la riqueza, amado hermano, del idioma en que fue escrita la palabra del Señor en los idiomas hebreo, arameo y griego, pues hay muchas cosas que tal vez nosotros en nuestro corazón hemos atesorado de alguna forma, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado a leer una traducción y o versión de la Biblia, pero dado a la riqueza, como le digo, de los idiomas en que fue escrita, pues hay muchas acepciones, hay muchas formas de traducir. La palabra tiene varios significados, por lo que el Señor ha permitido que con el paso de los años, amado hermano, salgan nuevas versiones, nuevas traducciones de la Biblia. Y cada vez, gracias al nombre del Señor, tenemos herramientas que nos permiten poder profundizar en el estudio de la Biblia. Hay diccionarios, hay comentarios, hay material que sirve para el auxilio del estudio de la Biblia, amado hermano, mapas, aportaciones arqueológicas, descubrimientos científicos y, como le digo, nuevas traducciones de la Biblia. Y con el paso de los años ahora hemos tenido la oportunidad de poder accesar a manuscritos, amado hermano, en el idioma original, con lo cual nos desafían, amado hermano, que cada día seamos mejores, a que nosotros deseemos, anhelemos llegar a conocer más de Dios. Y pues eso requiere, amado hermano, que nosotros nos comprometamos con el poder estudiar en determinado momento los idiomas originales o tener por lo menos cierto conocimiento básico de los mismos y poder accesar a las diferentes, como le digo, traducciones y versiones de la Biblia, revisiones que hay y que cada día van dándole más claridad a la Biblia, sin que esto constituya una alteración, sino que al contrario constituye una clarificación
o una ampliación al conocimiento que ya teníamos. Y pues sin lugar a dudas, amado hermano, aunque nosotros ya no tuviéramos tanta herramienta como el Señor ha permitido que se desarrolle en estos días, tenemos la principal y la mayor, que es la bendición de contar con el Espíritu Santo, que Él es el que nos va revelando, nos va iluminando, nos va guiando, Él es el que está comisionado, amado hermano, para que usted y yo seamos enseñados en todo lo que Dios quiere que sepamos. Y eso implica o conlleva que usted y yo tengamos una comunión, una relación íntima con el Espíritu Santo. Y eso nos compromete a que tengamos una relación con el Espíritu Santo y que anhelemos conocerle y que anhelemos verdaderamente no entristecerle, sino tener comunión con Él, comunicación con Él, intimidad con Él para que Él nos vaya revelando, amado hermano, lo que en la palabra del Señor está, en esa bendita palabra que para nosotros debe ser la guía, debe ser la brújula, debe ser el norte, debe ser el horizonte. Todos nuestros planes deben estar basados en lo que la palabra de Dios dice. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, todo debe estar moldeado por lo que Dios dice, ya que de acuerdo a lo que dice Jeremías 29:11, el Señor tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, amado hermano, hemos estado analizando esto y como le digo, no con el objetivo de contender, porque pues yo le he comentado en programas pasados que sí he sentido enojo, porque no se lo voy a negar, he sentido enojo, cólera, frustración de algunos memes, de algunas burlas que a veces se dejan ver a través de redes sociales y de muchas otras cosas acerca de la ausencia de la iglesia en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Hemos visto que el Señor ha usado a hombres de Dios, ¿verdad? Hombres de Dios que sin lugar a dudas han sido utilizados por Él como vasos de honra para operar milagros de sanidad en algunas personas. Pero es de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. De la sanidad o el don de operar milagros no es para que nosotros lo manejemos a nuestra sabor y antojo o de acuerdo a nuestra voluntad, sino que es para que lo usemos de acuerdo al don y al propósito de Dios, y debemos nosotros ser guiados por el Espíritu de Dios, como dice Romanos. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, o dice la Escritura. El texto dice literalmente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, cuando el Espíritu es el que nos impulsa, el que nos mueve, el que nos motiva a que operemos los dones que Él mismo da, entonces estamos operando de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Entonces ahí es donde vamos a lograr verdaderamente ser herramientas, vamos a ser vasos de honra para el Señor. Y entonces, amado hermano, hemos visto, como le digo, burlas hacia la iglesia, donde personas han puesto, por ejemplo, una figura de una calavera al lado de una lápida que dice Hospital X, donde dice esperando los milagros de sanidad de fulano. Y como le mencionaba yo, amado hermano, no son los dones de sanidad de fulano. Es el Señor el que permite que nosotros tengamos un don de sanidad o que opere en nosotros un don de sanidad, pero la sanidad la sigue operando el Señor. Y la iglesia debe estar dispuesta, debe estar preparada, debe tener una comunión íntima para que precisamente si el Señor nos impulsa y nos mueve y nos manda, entonces nosotros operemos. Hemos visto ya algunos casos de sanidad. Hemos estado leyendo la comisión de Dios, si usted me permite esa expresión, o vemos que en el Salmo 103, verso 5, el Señor dijo que yo soy el que sana todas tus enfermedades. Y vemos cómo hemos visto parcialmente, o tal vez de una manera tal vez no tan profunda, el origen de la enfermedad, el origen de la muerte, etc. Y hemos estado analizando las sanidades desde el punto de vista del evangelista Lucas. ¿Por qué razón? Porque Lucas es un médico,
Colosenses 4:14 dice que Lucas es el médico amado. Y como les he comentado en los anteriores programas, Lucas es un médico que se destaca por ser de los buenos médicos, si usted me permite la expresión, de aquellos que se apasionan por su profesión, de aquellos que investigan, de aquellos que son diligentes, de aquellos que no descansan, amado hermano, hasta poder ayudar de una manera adecuada a sus pacientes. Entonces vemos que Lucas tiene la bendición, primero, de que es un médico, ¿verdad? Y concluyó sus estudios seguramente con honores o con un cierto renombre. Luego él conoce al apóstol Pablo. Pablo le predica el evangelio, él se convierte en el evangelio, empieza a recibir todas las enseñanzas que de Jesús circulaban en manera oral, y él las empieza a anotar, las investiga. Conoce a una persona que se llama Teófilo, un creyente que, de acuerdo a lo que yo le he mencionado, de acuerdo a lo que se ha estudiado, es un creyente potentado, es decir, que tenía sus recursos, y que, a mi forma de ver, como que Teófilo, platicando con Lucas, le menciona las inquietudes que hay en su corazón de investigar si es cierto, ¿verdad? Si son verdaderas, si tienen fundamento todas y cada una de las enseñanzas que han recibido acerca de Jesús, y como que le financia a Lucas la investigación. Lucas se ofrece y dice: yo te voy a investigar, yo puedo hacer preguntas, puedo ir y averiguar, ir a examinar a aquellos que recibieron alguna sanidad de parte del Señor, y corroborar y ver si esto es así. Y efectivamente, pues al parecer Teófilo viene y le financia a Lucas el viaje para que él llegue e investigue todos y cada uno de los eventos de sanidad que operó el Señor Jesús. Pero Lucas se encuentra con una tarea mayor. Al final le escribe todo un evangelio que narra la vida del Señor Jesús. Es una persona que investiga diligentemente, y que cuando le presenta ya el resultado de su investigación a Teófilo, le dice: mira, yo te voy a poner a la vista ahorita el relato de todas las cosas que entre nosotros son ciertísimas, en virtud de que yo las investigué, y te estoy trayendo la prueba contundente de que yo vine, entrevisté a las personas que estuvieron involucradas de una manera directa o indirecta en los acontecimientos que nos fueron narrados, que yo he verificado, y te pongo en este orden, ordenadamente, todos y cada uno de esos acontecimientos. Y entonces vemos que el Evangelio de Lucas es una narrativa histórica bien fundamentada, hermano. El Evangelio de Lucas nos habla de detalles acerca de la parte de la niñez del Señor Jesús, nos da fechas de referencia respecto a ciertos eventos que ocurrieron, y que cuando los empalmamos con la historia, efectivamente, amado hermano, da un fundamento. Y entonces he mencionado yo que Lucas, siendo un médico, pues el entrenamiento médico no ha variado, hermano, desde que empezó el estudio de la medicina. No ha variado en el sentido de que usted tiene que ser una persona que investigue diligentemente, que nada más crea en la ciencia, en aquellos hechos que usted puede probar a través de los métodos científicos. Y he sido testigo de cómo algunos médicos tienen una preparación, hermano, muy exigente. Esa es la palabra que estoy buscando. ¿Por qué? Porque se les dan cierta cantidad de libros, de referencias bibliográficas que deben de leer, que deben de investigar, que deben de asimilar en diferentes disciplinas como la biología, la química, la estadística, las matemáticas, todas esas herramientas que nosotros en algún momento hemos utilizado. Todos ellos las están aplicando continuamente, debido a que tienen que hacer fórmulas, tienen que saber pesos, tienen que saber medidas, que sacar proporciones, etcétera, que les ayuden a ellos precisamente a poder diagnosticar y brindar un tratamiento oportuno a sus pacientes, hermanos. Entonces es una carrera muy exigente, es una carrera muy agotante, si usted me permite la expresión,
Diga que los estudiantes de medicina, los que están verdaderamente comprometidos y quieren verdaderamente servir a las personas, tienen que estudiar un promedio de 20, 25 horas, 22 horas, perdón, amor hermano. Y si tuviera 25 horas el día, seguramente las 25 horas estarían estudiando, porque es demasiada la exigencia que ellos se les tiene. Y entonces Lucas, cuando se encuentra con estos eventos, estos hechos de sanidad, él no los omitió, sino que al contrario, él los dejó escritos. Entonces, viniendo de un médico, amado hermano, de una persona que tiene un entrenamiento para no creer en milagros, para no creer en lo sobrenatural, para no acreditar a la suerte, al azar o a la fortuna, la sanidad de una persona, seguramente fueron eventos que lo impresionaron y que los escribió con mucho detalle, amado. Hemos visto los que hemos analizado desde el capítulo 4, capítulo 5, que hemos visto del Evangelio de Lucas, la cantidad de detalles que Lucas vierte en las narrativas para que no quede lugar a dudas respecto a los eventos que ahí está narrando o describiendo. Y entonces, amado hermano, perdón la larga introducción, pero es que también hemos estado resumiendo lo anterior para que si usted nos escucha por primera vez tenga noción de que hemos venido platicando. Y para que, si les es posible, pues busquen nuestro canal de YouTube de Radio 760, la serie Jesús Sana. Y usted puede irse poniendo al día de los programas anteriores para poder empalmarlo en la secuencia del que va. Y si usted pues ha estado siguiendo la secuencia de los programas, pues que refresquemos todo lo que hemos platicado, porque entiendo que a la altura que vamos ya del año, amado hermano, los días parece que pasan más rápido, hay más exigencias, hay más cosas, el tráfico ha aumentado, amado hermano. Están todos con expectativa ya del fin de año y bueno, hay muchas otras cosas que a veces nos ocupan la mente, el corazón y se nos olvida a veces lo que hemos venido trayendo en nuestro corazón, pero eso aprovecho a recordárselo. Y bueno, continuando con el tema, en el capítulo 5, verso número 17. Vamos a leer otro poco y a estudiarlo y a reflexionar. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 17. Dice la Escritura: aconteció un día que él estaba enseñando, hablando de Jesús. Pues obviamente Jesús era el que estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios.
y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Entonces, amado hermano, aquí vemos entonces otra forma en que el Señor opera un milagro de sanidad. Como le digo, los detalles son abundantes, pues. Lucas, a diferencia de Marcos, por ejemplo. Marcos es un evangelista, es un siervo de Dios que escribió con rapidez y con mucha concretidad, si usted me permite decir, con mucha diligencia, fue al grano. Es decir, él ya no se ocupó de muchos detalles, sino que él se fue al grano. Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, Jesús hizo aquello, y de uno nos lleva a otro y de otro a otro, ¿verdad? Con el objetivo de señalar de que Jesús era un siervo de Dios que trabajaba con diligencia y que operaba milagros. Jesús es presentado en el Evangelio de Lucas como el Hijo del Hombre. Y por lo tanto, amado hermano, el Hijo del Hombre es un título mesiánico que está en el libro de Daniel. Cuando usted va a Daniel, ahí es donde empieza a aparecer el Hijo del Hombre. Y vi a alguien como el Hijo del Hombre. Y ese título se plasma en Lucas y luego también se plasma en el libro de Apocalipsis. Usted también va a encontrar ese título como el Hijo del Hombre. Y Jesús lo utilizó también en el Evangelio. Y entonces vemos acá que él dice, Lucas deja escrito los detalles, ¿verdad? Que Jesús estaba enseñando, un día estaba enseñando y estaban con él, estaban fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de muchas partes a escucharlo. Usted sabe que Jesús fue una persona que estuvo bajo el ojo del público, principalmente de las autoridades romanas, de los fariseos, de los doctores de la ley, de los publicanos, de los sacerdotes y de los escribas, que también son mencionados aquí. Muchos, incluso gobernadores. Usted sabe que Herodes también dice que investigó quién era Jesús, siguió muy de cerca la carrera de Jesús, si usted me permite esa expresión, la vida de Jesús, el desenvolvimiento de Jesús, y anhelaba verlo, y él nunca tuvo la oportunidad de hacerlo hasta que fue llevado Jesús delante de él por situaciones ya de que lo estaban juzgando. Pero el punto para mí es que Jesús siempre estuvo bajo el escrutinio público. Y aquí, al igual que años atrás, usted recuerda que Lucas nos da unos detalles de que Jesús se presentó un día, se quedó para una fiesta, se quedó en Jerusalén, y él fue hallado en el templo con los escribas, con los fariseos, con los doctores de la ley, y él les hacía preguntas, y la gente se asombraba de la sabiduría de aquel jovencito. Y ahora, años más tarde, más o menos 18, 19 años después, ahora ya no es aquel joven, ya es un adulto, un hombre, y que está rodeado por el mismo grupo, y que ellos están viendo que el poder del Señor estaba con él para sanar. Miren el énfasis que hace Lucas. Y entonces está Jesús enseñando, pero Lucas no se concentra en la enseñanza que Jesús estaba dando, sino se concentra en los acontecimientos que iban a darle como refuerzo a aquella enseñanza. Porque Jesús, usted lee ahí, no nos dice de qué estaba hablando Jesús, pero sí nos dice que había un grupo de hombres que estaban llevando a un hombre paralítico. Querían ponerlo delante de él, seguramente para solicitarle que lo sanara. Pero había una multitud de tal magnitud, amado hermano, que no les permitieron pasar ni los dejaron entrar. Seguramente la gente estaba amontonada escuchando la enseñanza de Jesús, que cuando ellos dijeron, ¿nos pueden regalar el permiso? Dijeron, no. Espérense. Excusas así, ¿verdad? O simple y sencillamente no los dejaron pasar. Y aquellos hombres diligentes en querer sanar a aquel otro, no sabemos si ese era su familiar, tal vez eran 4 hijos llevando a su padre,
Tal vez eran 4 amigos llevando a un amigo muy querido que estaba enfermo y que querían sanarlo. Tienen esa forma de pensar y dicen, bueno, tenemos que poner a este hombre delante de Jesús. Seguramente aquel hombre, déjeme pensar un poco, amado hermano, porque yo estando en esa circunstancia. Hay personas que con el paso de los años, cuando ya están enfermos, amado hermano, cuando su condición física en lugar de mejorar ha empeorado, han perdido la movilidad, están perdiendo la destreza para de algunas cosas que hacían y empiezan a sentirse agobiados no solo por la enfermedad física, sino también por la carga que hay en su alma, amados hermanos. Es difícil tratar con ellos. Personas que dicen, ya no me llegan a ninguna parte porque ya no quiero ir, ya estoy cansado de estar gastando en doctores. Mejor déjenme aquí en mi casa, que me quiero morir, aquí me quiero quedar solo, o déjenme solo, yo quiero estar aquí tranquilo, déjenme morir tranquilo, ya no me estén molestando, ya no me estén llevando, ya no quiero que estén gastando en mí. Mejor dedíquense a lo suyo, pero uno los escucha y las palabras que dicen a veces son muy hirientes para uno, porque cuando uno quiere a un ser querido, a un padre, a una mamá, a un hermano, ese rechazo al no querer vivir, al no seguir luchando, causa en uno molestias, frustraciones, enojos. Y seguramente aquel hombre ha dicho, yo ya no quiero salir bien, ya gastamos, ya fuimos con el médico X, ya fuimos con fulano, ya vino Mengano, ya me hicieron esto, ya me inyectaron, ya me pusieron suero, ya me tomé tal tratamiento, ya hice, ya no quiero, ya déjenme aquí. No, pero miras que Jesús que está sanando, no, yo no quiero saber ni de Jesús, ni de fulanito, ni de menganito, ni quiero que me lleguen en peregrinación a tal parte, yo ya no quiero saber nada de eso. No, ni que venga la comunidad X, ni que venga la comunidad Y, ni que quiero recibir al grupo de oración, no sé qué. No, ya no quiero recibir yo a nadie. Yo lo único que quiero es que me dejen aquí, tranquilo, y ya no se preocupe por mí, déjenme morir en paz. Pero aquí fueron perseverantes, lo tomaron, tal vez hasta con el otro iba hasta alegando, ¿va? ¿Para qué me sacaron si hay mucho calor? Y miren, todavía hay un gran gentío y no nos dejan pasar, y ¿para qué voy a entrar yo aquí? No, dejen, mejor regresenme a la casa, ¿para qué voy a...? Estamos pasando vergüenza, miren esto, miren lo otro. Entonces, amado hermano, aquellos hombres dijeron, no, nos costó sacarlo. No nos vamos a ir de aquí, si por lo menos que Jesús lo haya visto. No hay alguno, le dicho, no, mucha, hagámosle caso, mejor regresemos, ¿no? Porque siempre hay más de alguno que ya viendo la situación tan complicada, se pone en ese plan, pero nosotros dijeron, no, miremos la forma de ponerlo adentro. Subieron al techo, cavaron un hoyo. O sea, no les importó ni siquiera, dijeron, bueno, aquí lo más que nos puede pasar es que tengamos que pagar esta reparación. Nosotros reparamos el techo, pero hagámoslo. Y Jesús se quedó asombrado, admirado de la fe que aquellos hombres tenían para llevar delante de aquel hombre que estaba paralítico. Dice que lo pusieron enfrente de él, poniéndolo en medio delante de Jesús. ¿Cómo lo hicieron? No sé, mamá. ¿Cómo calcularon? ¿Qué hicieron? No lo sé. Pero se esforzaron, hermano, y hicieron ese agujero en el techo, rompieron y bajaron a aquel paralítico. Yo no sé si llevaban sogas, dónde las consiguieron, pero tuvieron que haber amarrado sogas en las 4 puntas de la camilla y bajar al paralítico. Y lo pusieron delante de eso. Y Jesús vio la fe de ellos. No vio la fe del hombre que estaba postrado. Porque como le comento, más seguramente que el hombre ya no tenía fe. Tal vez hasta
molesto estaba y no le quería ni siquiera hablar a Jesús porque se sentía avergonzado. De hecho, estos rompieron el techo y me están poniendo delante de este maestro que a lo mejor ni me puede sanar. Y aquí me están poniendo aquí en medio de todo este gentío, gente que no conozco, gente que me va a estar criticando, gente que va a estar hablando de mí, de mi familia, ¿verdad? Y tal vez han de pensar que yo dinero quiero y que me den que sean unos centavos ahí para mi comida o para algo, pero estas son cosas, hermano, que estoy agregando, pues que no están dentro del texto bíblico, pero que yo le invito a que pensemos, porque la Biblia nos tiene que llevar a eso, a que imaginemos, a que pensemos, a que lo contextualicemos, inclusive dentro de nuestro ambiente. Y entonces, amado hermano, dice que Jesús vio la fe de ellos, vio la fe de aquellos que lo habían llevado. Y entonces viene Jesús y opera, como le digo, Dios opera de maneras que nosotros no entendemos. Jesús no dice que le tomó la mano y aquel se levantó y quedó sano, no. Jesús no hizo esa enseñanza. ¿Podía haberlo hecho? Claro que sí, porque Jesús tenía el poder. Dice aquí en el verso 17, si usted lee otra vez, el capítulo 5, verso 17, parte final, dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, que se veía, se sabía que Jesús tenía ese poder para sanar. Y entonces Jesús, viéndolo, dice que le dijo, no, quedó escrito que le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. O sea que en la condición de aquel hombre no estaba afuera, solamente estaba adentro de él. Jesús operó de una manera diferente, de una manera distinta. Y la forma de sanar a aquel hombre fue perdonándole sus pecados. Y entonces todos los que estaban alrededor, amado hermano, pensaron en su corazón. Ese es otro detalle que yo le llamo su atención. No dice que le alegaron a Jesús, sino que pensaron entre ellos. ¿Quién es este que blasfemia? Quien habla blasfemias, perdón. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces dice que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Dice, ¿por qué discuten? ¿Por qué están peleando ustedes en su corazón? ¿Por qué tienen esas dudas ustedes en su corazón? Y entonces viene Jesús y le dice, bueno, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados son perdonados. O decir, levántate y anda. Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, en el caso, amado hermano, de esta persona, eran sus pecados los que lo tenían a él en una condición de enfermedad. En uno de los salmos dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras callé, mis huesos se debilitaron. Mientras callé, mis huesos me causaron aflicción en mi cuerpo y me sentí debilitado. Entonces muchas veces, amado hermano, la enfermedad viene o se manifiesta como una condición no del cuerpo, sino del alma. Un alma enferma por el pecado. No sabemos qué tipo de pecados tenía este hombre, hermano. No están descritos en la Biblia, pero podemos imaginar, amado hermano, que tal vez eran pecados que habían cargado tanto su alma, que habían atraído sobre él una condición de no poderse mover. En la escritura vemos, amado hermano, que por ejemplo uno de los pecados que trajo un daño bastante grande a la familia de Joab, que era jefe del ejército de David y familiar de David,
fue que él derramó sangre inocente en tiempos de paz, dice la Biblia. Mató a hombres de una forma violenta, pero sin justificación, en el sentido que lo hizo engañándolos. Y David, como rey de Israel, no había sido informado del tipo de hechos de lo que había planificado Joab hacer y que después realizó. Y entonces Joab recibe de parte de David una maldición que dice que no haya quien padezca de flujo de sangre, quien sea dañado en sus huesos, en sus músculos, que padezca de cojera. Y entonces, amado hermano, vemos que también ese tipo de situaciones muchas veces vienen sobre la vida de las personas. Incluso en la ley, ahora que he estado repasando, leyendo detenidamente una vez más los primeros 5 libros, he podido ser ministrado nuevamente por el Señor de que era necesaria la confesión de pecados, y aún cuando estos pecados hubiesen sido cometidos, amado hermano, sin que hubiese testigos, el pueblo debía hacer una confesión a Dios pidiendo perdón de sus pecados. David decía: Señor, perdóname o líbrame aún de los pecados que me son ocultos, porque él quería estar limpio delante de Dios. Y esto nos lleva, amado hermano, a la reflexión de que nosotros debemos de examinar nuestra vida y ver si no tenemos algún estorbo que, al igual que este hombre, esté causando en nosotros una condición externa. Porque eso, amado hermano, puede afectar no solo a la persona, sino a todo su círculo. Yo, como lo he mencionado, amado hermano, cuando la enfermedad llega, no solo es la persona que se ve afectada, sino también los cercanos. Muchas veces la situación de enfermedad, amado hermano, causa detrimento o perjuicio no solo en el estado físico de la persona, sino que también en el ánimo de la persona. Y hay miembros de la familia que a veces no lo sabemos llevar. Hay miembros en la familia que a veces se sienten que no están siendo apoyados en medio de la enfermedad, pero eso no quiere decir que eso sea así, amado. El ataque diabólico es muy fuerte cuando una persona está en enfermedad. Por su mente pasan muchas ideas, inclusive considera la posibilidad de quitarse la vida. Hay personas que han dicho: no, si yo me voy a enfermar de tal cosa, mejor prefiero que me maten, o yo mismo me quito la vida, ¿verdad? Pensamientos que vienen como que de esta no vas a salir, el Señor no te va a sanar, o ya viste, esto te pasa por tal y tal cosa, ni el Señor no te ha perdonado ese pecado, y cosas así. Ese tipo de ataques vienen, amado. Y las personas muchas veces se ponen de un ánimo irritable, de un ánimo violento, son poco pacientes, la paciencia se pierde, el enojo aflora, y eso va afectando el ambiente de las personas. También afecta la economía. Una persona que está enferma empieza a sentir en su economía, hermano, también un efecto, un daño, ¿verdad? Porque a veces las medicinas, los tratamientos son caros, o a veces no es tanto lo caro, sino que es continuo. Hay personas que se vuelven ya dependientes, tienen que tomar pastillas en la mañana. A veces empiezan con una pastilla en la mañana, en el mediodía, en la tarde, luego pasan a 2, luego pasan a 3, luego pasan a 4, luego pasan a 5. Y hay personas, amor hermano, que literalmente pareciera que cargan una farmacia dentro de sí. Y cargan pastilleros, amor hermano, con sus notas, sus recordatorios, ¿verdad? Esta tiene que tomar antes del desayuno, esta después del desayuno, esta a tal hora, esta a tal hora, esta para esto para... Y es una cantidad, amado hermano, de medicamentos que representan
dinero, que representan recursos. Y como le digo, por ejemplo, esta situación de pandemia, a nivel estatal el tratamiento es gratuito, pero los hospitales han sido saturados, es decir, que no se puede acudir a ellos con facilidad. Y en la iniciativa privada, un tratamiento, una atención, ¿no?, a esta situación de pandemia, pues hay noticias que han salido en los medios públicos, amado hermano, que el tratamiento a veces fácil en unos 4 o 5 días supera el 1.000.000 de quetzales. El oxígeno, la respiración, la atención permanente que tiene el paciente. Entonces es una cantidad de dinero impresionante. Y hay personas, hermanos, que durante sus enfermedades o cuando han pasado una situación de enfermedad, perdón, porque la enfermedad no es propia de la persona, sino que ha atacado a la persona. Cuando ellos hacen la suma de la cantidad de recursos que han gastado, hermanos, es alta. Y a veces eso también causa conflicto, ¿verdad? Porque muchas veces dentro de las mismas familias, pues hay peleas por ello. Tal vez usted no. Gracias a Dios, sus familiares están siempre dispuestos a colaborar, pero hay otros que no. Hay familias que se han dividido, hermanos que han dejado de hablarse, que perdieron la comunión, porque precisamente hay que hacer un gasto de una operación, de una intervención, de un tratamiento, y un hermano lo está haciendo, el otro no. Tal vez no porque no quiere, sino porque no puede, porque no le alcanza, porque tiene otros compromisos, ¿verdad? Y como nosotros, amado hermano, nunca creo que hacemos planes para gastar en enfermedad. Nosotros hacemos planes para el futuro. Usted planifica comprar una casa, planifica comprar un vehículo, planifica poner una empresa, planifica esto, lo otro, pero usted nunca anda pensando, bueno, voy a ahorrar cierta cantidad para mi enfermedad. Debería de existir un fondo, debería ser parte, tal vez. No, y no es que le estemos ensalzando la enfermedad, pero puede ocurrir. Tal vez uno piensa que la enfermedad es pasajera, como las hay, las gripes. Todos hemos tenido alguna gripe, algunos hemos tenido un poco de tos de vez en cuando, a veces alguna fiebre, alguna circunstancia que es temporal, pero hay otras que se vuelven permanentes. Y entonces ese tipo de situaciones, hermanos, son las que vienen y van en contra de el desgaste de las personas. Y entonces hay familiares que han enfocado sus recursos y sus proyectos, por ejemplo, a largo plazo, en comprar una casa, en tener un carro, en tener un negocio, en hacer esto y lo otro. Y por lo tanto no tienen previsto ningún recurso para enfermedad. Y cuando esta llega, entonces, amado hermano, no hay. Y a veces las personas se malinterpreta eso y entonces, no, pero es que mi mamá lo necesita, o mi papá lo necesita, o mira, no seas mal agradecido, démosle. Y se vuelve un problema, mano. Hay cirugías, a veces hay enfermedades que requieren cirugías, que quieren medicamentos preoperatorios, postoperatorios, atención personalizada de una enfermera, pago de varias consultas, etcétera, y todo eso, mano, representa recursos que a veces no se tienen. Entonces, amado hermano, el punto aquí es de que la condición interna fue primordial para este hombre. A este hombre el diagnóstico que operó Jesús en él fue primero la sanidad de su corazón, la sanidad de su alma, porque esa es la que está manifestando exteriormente una enfermedad, una condición de inamovilidad. Este hombre, amado hermano, no se nos dice la edad que tenía, pero seguramente, amado hermano, esta situación de parálisis había afectado su economía, había afectado su hogar. Dejó de ser productivo. Cuando él ya dejó de trabajar, pues, bueno, se entiende que a veces las personas, por condición de enfermedad, 1, 2, 3 días, pues a veces no van. 4 días o una semana, dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero de ahí se vuelve a reintegrar a sus actividades y trabajan y todo y empieza a recuperarse. Pero pasó un día, pasó 2, pasaron 3. El hombre
Empezó a perder movilidad, empezó a perder agilidad, en lugar de generar recursos, empezó a consumir recursos. No se nos dice si está casado o no estaba, pero seguramente la esposa le estuvo apoyando un tiempo. Los hijos también, si tenía hijos pequeños, pues los hijos tuvieron que salir a trabajar, apoyar de alguna manera para poder salir adelante, para poder tener que comer. El sentimiento de frustración se ha apoderado de aquel hombre, amado hermano. Tal vez llegó un momento en que la esposa y los hijos se cansaron y mejor prefirieron llevarlo de regreso a la casa de los padres de este hombre, porque el hombre se puso molesto. Por eso le digo, son situaciones hipotéticas. Yo solo estoy lanzando pensamientos al aire, hermano, pero usted sabe que son situaciones que acontecen. Y luego la familia de este hombre, pues también seguramente ha cansado de quererlo atender. Usted sabe que la mamá de uno es amorosa. Todos los que tenemos la bendición todavía de tener a nuestra mamá, sabemos que nuestra mamá es amorosa, que nos consiente, que nos quiere, que está ahí siempre al pendiente nuestro. Pero hay momentos que también nosotros, si tenemos una mala actitud, un carácter difícil, complicado, hasta nuestra mamá también nos va a dejar solos. Aquellos hombres, tal vez sus amigos, yo quisiera pensar que tal vez eran amigos al estilo de los amigos de Job. Y cuando supieron de su desgracia, amado hermano, de la desgracia que le aconteció a Job, que se quedó sin sus hijos, perdió todas sus posesiones, perdió su casa, se quedó en la calle. De ser un hombre potentado pasó a ser alguien que estaba en la calle, llagado, herido, que se rascaba y con tejas, con pedazos de madera, porque su condición era difícil. Y que cuando llegaron sus amigos, lloraron con Job, porque no lo reconocieron, porque vieron a un hombre, y ellos seguramente todavía tenían su imagen a un hombre que tal vez tenía buena apariencia, bien vestido, con una gallardía, y de repente encuentran a un pordiosero, lastimado a la orilla del camino, llagado, rascándose, sin una apariencia apetecible. Y tal vez hasta alguna le preguntó: mira, ¿has visto a Job? Job, el que acaba de tener alguna situación de pérdida, y él les dijo: yo soy. Y aquellos amigos, hermanos, se vieron devastados de ver la condición de su amigo, y dicen que se sentaron allá a la par de él durante 7 días sin decir nada, porque veían que su dolor era grande. Pues a lo mejor de esta manera, al estilo, eran estos amigos que decidieron aventurarse y tomar el hecho de este hombre y llevarlo ante Jesús. Tal vez eran de aquellos buenos amigos, hermano, que tal vez no estaban con él todo el día, pero buscaban en internet qué tratamiento se le podía aplicar, qué médico podía irlo a ver, quién les podía hacer el favor, quién podía tal vez atenderlo, que no fuera tan caro, tal vez, o que pudiera hacer el favor de hacerle una receta o algo. Y cuando descubrieron que era Jesús, lo que hacía Jesús, cómo Jesús sanaba, decidieron tomarlo y llevarlo y decirle: bueno, arriesguémonos, muchachos. Sabemos que él ya no quiere salir, que él está molesto, que él está enojado, que él está frustrado, pero nosotros llevémoslo, porque seguramente Jesús va a hacer una obra en él. Y Jesús sanó su alma. Y lo que aquellos fariseos, doctores de la ley, escribas, todos los que habían ido ahí, tal vez no entendieron en su corazón que para Dios lo más importante no es el exterior de la persona solamente, sino el interior de la persona. Porque Jesús se enfocó en sanar lo que está dentro. Y también sirvió, hermano, para otra enseñanza que es la primordial. Ellos preguntaban: ¿quién puede sanar? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos lo tenían claro, ¿no? ¿Quién era el único que podía
podía perdonar los pecados. Y ahora viene Jesús y Jesús perdona los pecados de este hombre. Eso nos debe dejar la enseñanza primordial, amado, en nuestro corazón, de que Jesús es Dios. Jesús tiene la misma naturaleza que Dios. Por lo tanto, es parte de la triunidad de Dios. Y por lo tanto, sus funciones también implican el perdón de nuestros pecados. Y el perdón de nuestros pecados trae sanidad, amado hermano. No solo al interior del hombre, sino también al exterior del hombre. Y entonces tal vez yo hoy le pregunto, hermano, a usted que nos está sintonizando, o tal vez usted que ha estado orando por alguien que usted ve que está en una condición de enfermedad y que lo tiene paralizado, en el sentido de que él ha dejado de avanzar. Porque la vida del creyente debe de ir hacia adelante. Debe ser siempre de avance, no de retroceso, debe ser de avance. Y tal vez él ya dejó de avanzar en la oración, en el congregarse, en la búsqueda de Dios, en la oración, en la alabanza, en la adoración, en el ayuno. Él ya dejó de avanzar en eso porque él se siente herido. Y él está paralizado por la amargura, por el odio, por el resentimiento, por la frustración, por la impotencia, por la crítica, por el enojo, por la vergüenza. Situaciones que lo tienen inmovilizado. ¿No será que hay que analizar, amado hermano, en nuestro corazón si no hay alguna de estas circunstancias y pedirle a Dios que nos perdone? Fíjense que en el libro de Hebreos, al igual que en el libro de Deuteronomio, se habla de una raíz de amargura. Que tal vez se ha enraizado en nuestra alma, en nuestro corazón, que es por ello que no podemos avanzar, que nos sentimos amargados, frustrados por algo que nos pasó. Tal vez perdimos una oportunidad de trabajo, una oportunidad de negocio, tal vez por esta pandemia que perdimos aquello en lo que habíamos trabajado durante muchos años. Tal vez en un trabajo alguien lo malinformó a usted y usted perdió una oportunidad de crecimiento, usted perdió un ascenso. Tal vez alguien se apropió de un trabajo que usted había hecho, de una presentación que usted había realizado, lo tomó como propio y usted se amargó. Y a usted lo despidieron, a usted lo sacaron, o usted se sintió tan amargado y no quiso ir. Y eso le trajo daño a usted, a su salud, a su familia, a sus hijos. Hoy su esposa pues se siente molesta porque usted perdió el deseo de vivir, perdió el deseo de vivir adelante, ha buscado trabajo pero no se ha perdido porque usted está enojado, porque usted está frustrado, porque tiene que llevar sustento a la casa, no hay. Y los hijos, amado hermano, a veces no esperan. Nuestros hijos, amado hermano, a veces ellos no andan preguntando si tenemos o no tenemos. Ellos simple y sencillamente sienten hambre y quieren comer. Y uno es el que les tiene que proveer. Y tal vez eso a usted lo tiene frustrado, enojado. ¿No será que hoy es un día en que usted debería de presentarse delante de Dios y ministrar su corazón? ¿No será que hoy deberíamos de ser aquellos hombres que estén llevando a aquel amigo o usted mismo, presentarse delante de Jesús y pedirle que le perdone sus pecados? Decirle: Señor, tal vez yo no conozco exactamente cuál es el pecado que me tiene inmovilizado, o tal vez sí lo sabe, pero no se lo quiere decir a Jesús. ¿No será un buen momento para que usted se ministre delante del Señor? ¿No será este el momento oportuno en que usted tiene que venir a los pies de Jesús y decirle: Señor, yo sé que tú eres Dios y tienes el poder, la facultad, la autorización para perdonar pecados? Perdona mis pecados en esta noche. Yo quiero invitarle a usted, amado hermano, que en esta noche nos está acompañando, y a los que lo van a hacer, que en este momento cerremos nuestros ojos
y una actitud de reverencia, pongamos en nuestra mente ese cuadro de Jesús enseñando en medio de aquella casa. Y de pronto nosotros somos presentados delante de Él, ya sea por voluntad propia o porque alguien nos está presentando. Tal vez usted, hermano, hermana, quiere presentar en esta noche a su hijo, a ese hijo que está paralizado por el pecado, por el alcoholismo, por la drogadicción, por el ateísmo, por la incredulidad. No sé cuál es la situación que lo tiene atado y paralizado. Pero todos juntos hoy presentémonos delante de Jesús y digámosle: Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona hoy mi conducta, mi actitud, mi forma de ser. Señor, tú sabes cuál es la situación que a mí me enfermó. Me enfermó y me está impidiendo avanzar, Señor. Y hoy, con el paso de los años, yo estoy amargado, estoy frustrado. Ya no quiero seguir, ya no quiero avanzar. Tal vez te hice un voto y nunca lo cumplí, Señor. Ofrecí servirte y nunca lo hice. Ofrecí predicar y se me olvidó. Te pedí, Señor, que me enriquecieras, y cuando lo hice, cuando recibí la riqueza de ti, ya no te honré, te olvidé, Señor, y me fui tras los placeres del mundo, y ahora he regresado aquí enfermo, abatido, Señor, en pobreza y miseria, Señor, con limitantes. Perdona mis pecados en esta noche, Señor. Concédeme la sanidad, Señor. Señor, si yo soy un padre de familia, una madre de familia que se siente como paralizado, Señor, que necesita proveer y suplir a los suyos, y me sentí como enfermo, Señor, y en lugar de poder dar, estoy recibiendo y hasta estoy mendigando para mis medicinas. Señor, yo te pido hoy que por favor me perdones, me sanes y me ayudes a ser productivo, Padre, para honrarte y glorificarte a ti, para darle a los míos, para que vean que nuestro Dios es todopoderoso, que tiene el poder para perdonar pecados y para decirme: toma tu lecho, levántate y anda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sean hoy levantados de ese lecho de enfermedad, de ese lecho de aflicción, de ese lecho en que están paralizados. Levanta, Señor, sana en esta hora, porque tu poder es sin igual. Gracias, amado Señor. Amén. Y amén. Amados hermanos, disculpe que tenga que interrumpir la ministración, pero que sé que el Señor está ahí con usted, lo va a continuar ministrando. El tiempo se nos ha ido, pero yo le invito a que, si el Señor lo permite, si el Señor lo concede, que estaremos juntos nuevamente estudiando la palabra del Señor y recibiendo la enseñanza que edifica, consuela, exhorta y anima a nuestras almas. Que pase una bendecida noche, que Dios lo guarde y que Dios le bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.